compartir con todos junto a mi hija, agradeciendo desde ya la invitación de José René Capdevila a este congreso. Espero puedan disfrutar de nuestro humilde aporte sobre lo actualizado, sobre el desafío más grande de la humanidad. Bueno, quiero agradecer la invitación de José y compartir con mi madre lo que considero que es uno de los ejes temáticos más importantes que se está dando hoy en el campo de la investigación. Espero disfruten de esta conferencia, que los haga fundamentalmente al final de ella reflexionar sobre muchos aspectos de lo que nosotros hoy denominamos la problemática o la situación de los experimentadores. Los dejo con la conferencia. Hola, soy Silvia Pérez Simondini. Me presento nuevamente y es un placer para mí esta noche compartir con todos ustedes porque les voy a hablar de un tema muy diferente al que suelen escuchar de mí. Es un tema bastante importante para que tengan conocimiento de lo que se está tratando actualmente desde la ciencia. Nada más y nada menos que de los experimentadores. ¿A qué llamamos experimentadores? Llamamos experimentadores a aquellas personas que estuvieron cerca del fenómeno y son parte de encuentros con el mismo en diferentes circunstancias. Todos, sin excepción, tuvieron efectos biológicos o psicológicos. Vamos a hablar de los experimentadores institucionales. Se trata de militares, personal de inteligencia, científicos, que han tenido cercanía con los UAPs o algo relacionado con ellos. Por ejemplo, Jens Semivan, jubilado en el año 2007 de la CIA, luego de 25 años de carrera en el Servicio Nacional Clandestino de la Agencia Central de Inteligencia. Al retiro era miembro del Servicio Superior de Inteligencia de la CIA, cofundador del Star Academy, donde es encargado de las operaciones. ¿Qué experiencia tuvo este buen hombre, Jens Semivan? En 1990 fue una experiencia, cuenta él, que nos sucedió mientras estábamos en nuestra habitación, en medio de la noche. Aparecieron seres. Fue muy molesto, no cuando sucedió, sino más tarde, porque hubo cosas físicas que le sucedieron a mi esposa. Esto presten atención porque realmente es así. Las cosas físicas que suceden, que luego se van a ampliar para que tengan mayor conocimiento, lo cual fue muy molesto, y que me sucedieron a mí, menos molesto que a ella. Tenemos documentación para todo esto. No quiero hablar mucho de esto porque estamos siendo estudiados y observados. Esto es lo que se ha decidido en definitiva últimamente. Posteriormente la pareja observó actividad poltergeist intermitente en su casa. Esto ocurre con los experimentadores, lo que ocurre luego de tener la experiencia. Y más recientemente dijo que vio una figura encapuchada que se parecía al personaje mortífago de Harry Potter, que tal vez se materializó para anunciar la muerte de un amigo cercano. Otro importante oficial retirado de la CIA, John Ramírez, de rango GS-15, que sirvió en la agencia de 1984 al 2009, sirviendo en la Dirección de Ciencia y Tecnología, la Dirección de Inteligencia y la Oficina de Director de Inteligencia Nacional, ODNI. Todo empezó cuando era pequeño, dice él. Tendría unos 5 o 6 años. Mientras dormía, recuerdo que una mujer me llevó como a una casa de tipo victoriana, que no era mi madre, y de pronto estaba siendo examinado por médicos y enfermeras. Ella me aseguraba que no me pasaría nada, solo queremos examinarte y te dejaremos en tu casa. ¿Cuál fue el expediente médico de John Ramírez? Realizó comunicación con la CIA para obtener sus propios estudios médicos,
para documentar el descubrimiento de una precisa incisión quirúrgica en la fosa nasal derecha que llevó a unas consultas dentro de la agencia. Después de hacerlo, vía los canales institucionales, coordinador de privacidad, quedó a la espera de la información, pero con el reconocimiento que hizo esa solicitud a pedido de un médico personal. Y acá viene lo curioso y lo extraordinario. Él cuenta que un día en su trabajo tuvo una caída de espalda, mientras buscaba un pañuelo por una hemorragia nasal. Me llevaron en camilla a la clínica y me sacaron una placa de columna por la caída, y ahí descubrieron que había evidencia de un accidente o alguna cirugía mayor. Nunca tuve una cirugía en mi vida. Dijeron que vieron algo inusual. Observaron el problema de la hemorragia y encontraron una operación en la fosa nasal derecha también. Hay algo interesante aquí. Un especialista lo vio y sacó el tejido para análisis y cauterizar. Sacaron algo más que no sé qué fue. Nunca me lo contaron. Y una de las cosas más extraordinarias le ocurrió al capitán Robert Salas. Robert Salas, más que aparte de ser un gran investigador, es un excelente amigo nuestro. Nació en Chandler, Arizona, sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde 1960 a 1971 y recibió una baja honorable. Salas obtuvo una licenciatura de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y títulos de posgrado del Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea y la Universidad de Washington. Su experiencia profesional incluye trabajar como ingeniero, asesor gubernamental y educador. Este hombre era jefe de la base de misiles en Estados Unidos y tiene una experiencia muy notable siendo jefe de esa base, donde aparentemente un objeto volador no identificado, llamémosle UAP como lo llaman ahora, le desactivó absolutamente todos los misiles que tenía en la base. Pero eso es aparte, es exclusivamente para que tengan conocimiento quién era y quién es Robert Salas. El 16 de marzo de 1967, los 10 misiles Minuteman de Hedgehog Fly asignados a Malmstrom fueron desactivados durante un incidente en el que el personal de seguridad y mantenimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos observó ovnis que se encontraban en 2 instalaciones de lanzamiento. El 24 de marzo de 1967, los 10 misiles Minuteman I de Oscar Fly asignados a Malmstrom AFB fueron desactivados mientras los guardias de seguridad en el lugar observaban un gran ovni flotando sobre la puerta principal de la instalación de control de lanzamiento de Oscar. Yo era el comandante adjunto de la tripulación en servicio durante el incidente del vuelo de Oscar y el coronel Frederick Melwall era el comandante de la tripulación. El coronel Walt Figel fue el comandante adjunto de la tripulación en el vuelo hecho durante ese incidente. El capitán Salas tuvo una experiencia personal con su esposa y sus hijos en California luego de todo esto. Una noche me desperté con un pequeño dolor y vi una luz azul en la habitación. Entonces desperté a mi esposa, Marilyn, que también vio la luz. Nosotros pensábamos que había un ladrón en la casa. Le dije, voy a investigar. Quise pararme y no me podía mover. Esta luz se veía como una neblina que entraba a la habitación. La miro a mi esposa a pesar de la inmovilidad y me sorprende verla dormida. Lo próximo que recuerdo es haber visto una figura en la puerta que parecía tener capucha negra y no podía ver sus ojos. Una persona, quizás, una mujer, un hombre, no lo sé.
Lo siguiente que recuerdo es haber volado fuera de la cama hacia la ventana. Recuerdo pensar, ellos no saben abrir la ventana. Yo la había cerrado la noche anterior, pero pasé a través de la ventana. No recuerdo nada de haber entrado a ninguna nave espacial, pero recuerdo haber estado en una habitación y alguien me mostró una larga aguja y me dijo: no te va a doler, pero sí dolió y mucho. Ellos trataban de conseguir mi semen. El dolor fue tan terrible y de pronto me liberé del dolor. Esto lo supe a través de 2 sesiones de hipnosis. Muchas veces han tenido que recurrir a este tipo de decisiones de acudir a la hipnosis porque había cosas que no podían entender y solamente con una hipnosis podían recordar lo vivido. Otra de las personas que realmente es maravillosa, que ha vivido experiencias muy notables, quizá bastante más fuertes que las de los demás. Esta mujer administra Ufocus NZ, una organización con sede en Tauranga que fundó en el año 2000. Ufocus NZ cataloga e investiga avistamientos de ovnis en Nueva Zelanda y ha logrado la desclasificación de expedientes de investigaciones oficiales. Autora de 2 libros, viajaba con su marido y regresando a su casa en East Cape, lugar donde ella enseñaba en la escuela local, y después de cenar con amigos, siendo las 11:30, llegaron a un punto aislado en lo alto de las colinas entre Tologa Bay y Tokamaru Bay y vieron algo increíble que puso como de día todo el lugar. Esto ocurre en Victoria, ocurre exactamente lo mismo. Hay momentos que aparece una luz que, sin ver desde dónde se proyecta, es como que se ilumina todo de golpe. El auto se detuvo y ambos quedaron inmovilizados, sin poder hablar. Escucharon un zumbido a la vez de sentir mareo y debilidad. El mareo es absolutamente común en los avistamientos. Lo siguiente que recordó es estar mirando fijo la ventana del auto que arrancó para regresar a su casa. Experiencia de tiempo perdido. Al día siguiente el cansancio siguió, presentando sensibilidad auditiva y hemorragias nasales. Una vez más, las hemorragias son una constante en el acercamiento al fenómeno ovni. Perdió registro de su regreso a casa y su marido nunca quiso volver a hablar del tema. Es algo que le pasó también a mi esposo cuando tuvimos nuestra experiencia en Caleta, Olivia, en 1968 en la provincia de Santa Cruz. Nunca más él quiso tocar el tema. Hoy la CIA investiga el fenómeno de los UAP, no desde un concepto de amenaza, sino de una perspectiva científica y tecnológica. Se investigó lo que estaba sucediendo en los cielos de Estados Unidos y la pregunta es, ¿por qué después que se hicieron estos estudios, el Departamento de Defensa se hizo cargo? Con el tiempo apareció el NIST y se avanzó a partir del 2007 al 2008 en la tecnología de sensores que no se tenía antes. El NIST justamente es una empresa, un organismo que se encarga justamente con la obtención de esta tecnología que se usa en la actualidad. Con los satélites se desarrolló la inteligencia de imágenes, se colocó en el espacio de carga útil los sensores de inteligencia de firmas, se pasó al sistema multiespectro 4 bandas de infrarrojo, allí se encontraron los UAP allí afuera. Estamos hablando de microondas, de magnetismo,
de un montón de elementos tecnológicos. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacaron tanta experiencia en esta tecnología los americanos? Porque realmente de golpe aparece todo esto, de un día para otro aparece todo esto, o quizá algún elemento rescatado les dio esta tecnología que hoy han podido desarrollar. Acciones. Los organismos oficiales lanzaron programas específicos como experimentadores. Esto sería una primera mirada. Una segunda mirada diría: organismos de inteligencia se infiltraron en organizaciones civiles para acercarse a experimentadores. Y una tercera mirada podría ser: organizaciones civiles trabajan en absoluta reserva con experimentadores. Yo creo que esta es absolutamente la que es hoy, la reserva de los experimentadores. Porque hay que tener un gran soporte para los experimentadores. Y hoy hay acciones civiles para ello. John Ramírez, por ejemplo, desde muchos grupos de investigación se llevan adelante acciones de contacto para atraer al fenómeno. Según él, que ha creado Opus, y este organismo se encarga justamente de esto. ¿Cómo lo hacen? Utilizan personas que han tenido estas experiencias con referencias de conocimientos elevados. Establecieron un sistema de contacto calificado como CE6, contacto iniciado por humanos con el soporte auxiliar de una señal de radio para transmitir. Y acá tenemos una acción electromagnética. Opus ha reconocido la necesidad de un hogar donde un experimentador puede recibir asistencia para ubicar y elegir un profesional que tenga conocimiento sobre una experiencia particular en cuestión. Y las acciones civiles son recolectar la naturaleza, a veces inquietante, difícil de creer o espiritual, de las experiencias anómalas, que las experiencias anómalas pueden llevar a una persona a buscar ayuda profesional. Pero debido a que estas experiencias a menudo caen fuera del ámbito de lo que se considera, entre comillas, normal, a menudo hay una falta de profesionales dispuestos o capaces de ayudar a trabajar con estos temas. No es demasiado fácil. Por eso se ha creado el FRT, un equipo de recursos e investigación de experimentadores. Este equipo experimentador dedicado a ayudar a los experimentadores de contacto extranjero. ¿Sabe sobre eso? El MUFON ustedes saben que es un organismo que investiga ovnis desde hace muchísimos años. Se divide en la sección de investigación de avistamientos y al ERT, equipo de recursos, investigación de experimentadores. O sea que investiga ovnis, pero también ahora se dedica al tema de los experimentadores. El ERT siempre ha mantenido la confidencialidad de cualquier experimentador o abducido, que por supuesto los contacte. Recientemente el ejecutivo del MUFON exigió que el ERT entregue todos sus registros, incluidos los datos de contacto de los experimentadores y todo lo referente sobre sus experiencias. El ejecutivo no pidió consulta con el equipo de ERT, tampoco dio una explicación sobre lo que harán con los datos, y algunos miembros de ERT ya han renunciado en lugar de traicionar la confidencialidad de los experimentadores. Es un tema muy difícil. Los consejeros de salud mental con licencia son muchos, que hoy acá les estoy mostrando los miembros del equipo, que son muchos y que se dedican exclusivamente a este tema. Pero la que está como consultora a cargo es Kathleen Marden,
Catherine Marden es una especialista, una científica que realmente nosotros conocimos en México, coincidimos en un congreso que estuvo también Stanton Friedman en Puebla, y sinceramente nos quedamos maravillados con los conocimientos que ella ya tenía en ese momento, y estamos hablando creo que en el 2017, y ella ya tenía todo este concepto que hoy se trasladó ya científicamente en forma total. Puede sospechar que ha sido visitado por entidades no humanas. Esto puede ser lo que piensa un experimentador. Y está buscando información adicional con respecto a su experiencia. O tal vez tenga un recuerdo consciente de una experiencia de contacto, una abducción extraterrestre, y le gustaría encontrar un grupo de apoyo o un hipoterapeuta calificado, como el caso de todas estas personas. Tal vez le gustaría hablar con una persona que no juzgue y que escuche y no critique, porque ustedes saben que como investigadora OVNI, junto con todos los colegas, siempre hemos sufrido este desaire de todo tipo con respecto a la comunicación del tema. No es fácil. O quizá una experiencia y se esté preguntando que debería reportarla a MUFON para una posible investigación. Equipo de experimentadores ART de MUFON puede ayudarlo con todos estos asuntos. Su identidad permanecerá anónima. Esto es lo que dice el cuestionario del MUFON. Complete el cuestionario de experimentado. A continuación, una puntuación alta no indica necesariamente que haya sido contactado por entidades no humanas, ni una puntuación baja indica que no ha sido contactado. Simplemente le da al ERT una indicación de lo que tiene o debe tener en común con otros experimentadores. Acá les muestro el cuestionario, o sea, que le da a los experimentadores a llenar para tener una constancia de todo este tema que realmente es muy duro. Bueno, hasta aquí lo que yo les he podido más o menos poner en tema, pero luego Andrea les seguirá informando mucho más profundamente sobre el impacto en la salud de los experimentadores. Hola amigos, soy Andrea Pérez Simondini y les voy a hablar de un tema de lo más complejo en la agenda de los UAP, que es el impacto en la salud de los experimentadores. Como ven en esta presentación, es un tema novedoso para todos nosotros, que venimos trabajando muy profundamente y que está generando el mayor caudal de información, el más impactante y lo que es increíble, con un rigor científico, académico muy profundo, que hoy nos acerca más a la posibilidad de debatir realmente si existen estos encuentros, estos contactos donde se administra todo tipo de información, pero también implicancias muy severas. Vamos a adentrarnos en este mundo porque realmente es fascinante. Bueno, todos conocen a este hombre, Gary Nolan. Él es profesor de patología en la Universidad de Stanford. Hoy realmente ha estado nominado al Premio Nobel de Microbiología. Él tiene un laboratorio en Silicon Valley que hace todo tipo de análisis, es el que nos investiga a nosotros los metamateriales. Pero bueno, no me voy a referir a eso, sino a su trabajo más impactante quizá, que está cambiando radicalmente la mirada sobre el fenómeno OVNI o UAP, como hoy se lo llama. Él ha publicado más de 300 artículos y posee, bueno, ahí dice 40 patentes, pero ya a esta altura ha pasado realmente al punto de estar con las 100 patentes publicadas. Y lo que vemos acá es el estudio que está generando mayor ruido, mayor impacto y que hace de que un hombre tan prestigioso de la ciencia como él empiece a abrir la agenda de estos fenómenos extraordinarios. Él está llevando una muestra, como leen ahí, de 100 sobre 100 pacientes, en su gran mayoría personal
vinculado a la defensa, personal gubernamental, académicos, científicos, pero mayoritariamente todos ellos vinculados a lo que es la industria aeroespacial, al campo aeroespacial. ¿Qué es lo que está estudiando? Bueno, los efectos en el cerebro. Muchos ya nos han escuchado hablar de esto en los congresos. Hace ya 2 años la base del congreso, el disparador, fue el tema de los experimentadores. Ahí vimos una conferencia magistral del doctor Berlanda, ya vamos a ver un poquito de eso. Pero básicamente, para que nos adentremos en este tema que es muy complejo, habla de que estos efectos que se producen en el cerebro aparecen en las resonancias magnéticas como una mancha blanca o múltiples manchas que están esparcidas y que generan un concepto de cicatrización. Algunos llaman cicatrización neuronal. Es esencialmente tejido muerto que se capta desde el sistema inmunológico y que ataca directamente el cerebro. Bueno, ¿qué dice Gary Nolan? Que esto es probablemente lo más parecido a lo que podría llegar si quisieras ver una instantánea de uno de estos individuos. Ahí vemos en las radiografías, que son lo que nos muestran el concepto de la cicatrización de estas manchas blancas, y el diagnóstico es que claramente él identifica que ves, y lo dice así, puede ver rápidamente que hay algo que no anda bien, que está mal. Pero Gary Nolan toma su trabajo de este señor, que es Keith Green. Vamos a ver, pero fíjense, acá hay un punto, el punto 12, que fue sacado de un documento desclasificado, donde se conoció en su momento también trabajos en campos exóticos de investigación que llevó Eric Davis. Bueno, Keith Green participó mucho con muchos destacados investigadores. Trabaja unificado con Gary Nolan, pero también ha trabajado para Robert Bigelow Aerospace. Él es el empresario de esta industria aeroespacial que está haciendo, entre otras cosas, el desarrollo de la futura Estación Espacial Internacional. Y ha logrado identificar los efectos físicos en el campo biológico, y ha elaborado documentos increíbles donde habla de cosas increíbles. Vamos a ver un poquito qué es lo que dice. Bueno, este documento que vemos acá, voy a tratar de correr esto para que lo vean bien. Vamos a ir acá. Este trabajo fue elaborado, como ven acá, para la Universidad del Estado de Wayne, donde él tiene un título, un departamento de investigación muy importante. Para que veamos, el doctor Green viene de la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses, profesor de neuroimagen forense en los departamentos de radiología, diagnóstica y psiquiatría de neurociencias del comportamiento del Centro Médico de Detroit y la Escuela de Medicina del Estado de Wayne. Bueno, como les decía, él ha estado trabajando con Robert Bigelow Aerospace. Él ha trabajado sobre personal, testigos y personal de investigación cuando Robert Bigelow era dueño del Skin Ranch, el Skinwalker Ranch, que hoy está David Fravor, es el nuevo dueño. Bueno, ahí trabajaron muchos científicos y Keith Green fue uno de ellos. Él estudió algunas de las personas que tuvieron encuentros con UAP o algo relacionados a ellos. ¿A qué me refiero con esto? A la manipulación de material vinculado a huellas en el terreno, a mutilación de ganado, al recupero de materiales. Realmente es una situación extraordinaria. Vamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen nos va a permitir ver con toda claridad el campo de estudio. Bueno, este documento del cual les hablo, el punto 12, resume y analiza la evidencia de las lesiones no intencionales en los observadores humanos. Otro de los puntos destacados es que el trabajo posterior informa, por ejemplo, ingeniería inversa, que a través de diagnósticos clínicos, ciertas características físicas de posibles futuros de sistemas aeroespaciales avanzadas de procedencia desconocidas que pueden ser una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. ¿Por qué habla de esto? Porque básicamente todos los elementos intervinientes es
energía o elementos no replicables hasta ahora, por lo menos al nivel de conocimiento, ni público, ni industrial, ni en el desarrollo. La evidencia discutida incluye material científico que ha sido revisado por pares, contenido en documentos gubernamentalmente recientemente desclasificados y análisis médicos clínicos emergentes de los casos en curso, en compañía de estudios de investigación apoyados por el patrocinador y afiliados. Bueno, este concepto de revisión de pares es lo que cambió la historia también. Nosotros desde la investigación civil estamos dando los primeros pasos en esto, porque es muy importante. A la gente por ahí que está en el campo de la investigación civil le cuesta todavía asumir esto, nos cuesta a nosotros todavía, teniendo una mirada de conquista hacia este avance de la calidad investigativa, y tiene que ver en que tus propias investigaciones la pongas a consideración de otros para que hagan una revisión y puedan debatir, confirmar o objetar algunos de los puntos que vos estás presentando en ese documento producto de la investigación que realizaste. Es básicamente poner a consideración de otro que vos considerás idóneo para dar diagnósticos y fundamentos y que pueda o tomar en un todo el trabajo que presentás o rebatir alguno de los puntos que presentás con otro tipo de fundamentos. Esto es muy importante y es una práctica común en la ciencia que cuando coinciden en las conclusiones lleva a que tu trabajo pueda ser publicado en una revista científica y con eso quizás hasta normatizar y generar una situación de base de cara al futuro para el campo en el cual te estás desarrollando. Es muy importante esto, en lo cual entonces, para fundamentar lo que estoy diciendo, este hombre, Keith Green, ha puesto a consideración de pares que han otorgado validez a sus estudios sobre estas inusualidades detectadas en el campo que está llevando adelante, que vamos a explorar. ¿Qué estudió? Acá vamos a ver qué estudió Keith Green y algunas de las personas y los descubrimientos en relación a los patrones que generan estos descubrimientos. Por ejemplo, tomó base de casos históricos donde descubrieron que los humanos han sido heridos por exposición a vehículos anómalos, especialmente en el aire y cuando están relativamente cerca de ellos. Otro punto, que los principales mecanismos de lesión están relacionados con efectos de campo de radiación electromagnética, efectos MR. Otro de los puntos es que se conocen bien las características biofísicas de las lesiones. También que los sistemas de propulsión relacionados con la energía no se comprenden bien. Otro aspecto abordado y descubierto es que el despliegue potencial del sistema es, por lo tanto, importante para comprender. Y se han informado con precisión suficientes incidentes y accidentes, datos médicos adquiridos de los mismos como para apoyar esta hipótesis de que algunos de los sistemas avanzados ya están implementados y son completamente ajenos a Estados Unidos, comprensión de inteligencia. Bueno, lo que tengo para aportarles es que hace más de 20 años venimos haciendo estudios desde el campo civil, donde uno de los aspectos recurrentes es la aparición de rangos de distintos campos de espectro no visible o de por debajo del espectro no visible asociados a electromagnetismo, radiofrecuencia, rayos gamas, microondas. Es parte de lo que nosotros vamos difundiendo en todos los peritajes de campo con sus conclusiones que vamos haciendo, incluso en los congresos, ya han visto. Bueno, ahora hay varios equipos, el doctor Berlanda mismo expuso sobre la relación de estas incidencias de espectro no visible, de estas radiaciones, en el concepto del estudio del cerebro, y es muy interesante lo que va arrojando. Observemos el campo de las lesiones, los síntomas. Bueno, los testigos afirman escuchar ruidos extraños, zumbando en su cabeza, se enferman. Yo los desafío, vayan a preguntarles a todos aquellos que estudian ovnis en sus países, en sus provincias, en sus ciudades, y hagan una base de datos y pregúntenle si escuchan zumbidos, no solo en su cabeza, sino también si tienen zumbidos en sus oídos, o si les han diagnosticado cosas como síndrome de Meniere, o que tienen pérdida auditiva
ese zumbido de abejas que a veces suenan, les apuesto lo que no tienen de que van a encontrar muchos casos de estas con este tipo de diagnóstico. Lesiones por calor y quemaduras, estas son ionizantes y no ionizantes, térmicamente inducidas. Bueno, tenemos acá el caso de Cota Coleman, él ha tenido quemaduras por radiación, ha estado internado. Básicamente les puedo aportar que ha estado internado y aparte ha tenido zumbidos, pérdida visual, pérdida auditiva. Efectos neurológicos, cognitivos, sistema nervioso central, sistema nervioso neuromuscular, central y autónoma, sistema nervioso sensorial, periférico, neuropsiquiátrico, neuroendocrino. Bueno, una de las cosas que hemos incorporado, por ejemplo, al protocolo de la mutilación de ganado, es la detección por parte de los dueños de los animales, de los testigos como los arrieros, de una leve y pronunciada a veces temblequeo de las extremidades en los animales que después aparecen mutilados. También hemos detectado en muchas personas esto, ¿no? Esta cuestión de temblequeo en las manos, de pérdida de fuerza motriz, parálisis. Bueno, realmente es una de las cosas más significativas. Bueno, con lo que le decía, auditivos, problemas auditivos, nervios craneales, que esto habla de que la dificultad con la comunicación, efectos de incapacidades, ruidos neurocognitivos centrales, acá va a aparecer mucho lo que yo le decía, el síndrome de Meniere. Un subconjunto razonable de ellos afirmó haber visto UAP y algunos afirmaron estar cerca de cosas que los enfermaron. Esto es lo que venimos trabajando. Después de estos videos les vamos a dejar, de esta conferencia, les vamos a dejar un video donde pueden pasar a la segunda parte de lo que les estamos presentando hoy, que es estos eventos, además te los llevas a casa, tiene esta connotación de estudio. En última instancia, su equipo descubrió que las personas que originalmente pensaron que estaban dañadas tenían una conexión excesiva de neuronas entre la cabeza del caudado y el putamen. Bueno, de esto habló sobremanera el doctor Berlanda, y es donde se trabaja, es el lugar donde se generan todas las situaciones de creatividad, de generar un montón de condiciones. Por eso está focalizado muy específicamente esta parte del cerebro. Una cuarta parte de los pacientes de este estudio aparecieron con heridas y afirmaron haber tenido un contacto. Esto también, quemaduras por radiación. ¿Se acuerdan cuando allá años atrás aparecían estas personas estigmatizadas que aparecían con quemaduras, que se regeneraban? Bueno, muchas fueron fraudes manifiestos, pero otras quedaron por el tiempo realmente muy sin explicación, diríamos. Bueno, quizá deberíamos rever esos casos en relación a estos encuentros, que muchos de ellos lo encuadraban en encuentros místicos asociados a encuentros religiosos, crísticos, y que tal vez nosotros hoy lo pudiéramos interpretar como encuentros con estos fenómenos. Es muy interesante. Bueno, los testigos todos han manifestado quemaduras por radiación, lesiones, heridas. Esto es muy común. Se descubrió que la mayoría tenía síntomas idénticos al síndrome de La Habana, pero algunas personas que habían visto UAP no tenían el síndrome de La Habana y en cambio una amplia gama de síntomas. Bueno, yo sé que en este momento te estarás preguntando ¿qué es el síndrome de La Habana? Bueno, no se desesperen porque ahora nos vamos a adentrar en ese campo. Solo me tienen que esperar un minuto porque vamos a seguir hablando del cerebro. Nosotros como equipo hemos tenido contacto allá por el 2008, 2009, 2010 con el equipo BAS de Bigelow, no solo nosotros como equipo, sino colegas de Sudamérica, porque estaban muy interesados en estudiar el recupero de piezas caídas del espacio, pero también de la aparición de ovnis relacionados a centrales eléctricas, nucleares, fuentes de energía, y realmente acá vamos a empezar a entender por qué. Cuando Keith Green empieza a estudiar todos los efectos sobre la cabeza del caudado y el putamen, empezamos a entender cuál es la búsqueda. Bueno, Robert Bigelow, sepan que hoy, después de vender el rancho de Skinwalker Ranch, ha armado una fundación de la conciencia donde, en mi humilde entender y el de muchos, está yendo un escalón por encima de todo lo que estamos hablando. Él ya está
usando lo que mamá les anticipó, estas personas antena, estos experimentadores, para generar el contacto puntualmente. Pero lo que yo les estoy presentando ahora es cómo es que lo haría. El núcleo caudado es uno de los componentes de los ganglios basales. Estos se encuentran en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Estos núcleos, junto al cerebelo, participan en la modulación del movimiento. Ahora entienden cuando hablábamos, ¿se acuerdan del temblequeo que lo incorporamos a los protocolos? Bueno, está directamente relacionado con el movimiento. En forma indirecta, y acciona desde la corteza hacia los núcleos, y de esto da la vuelta a la corteza motora vía los núcleos talámicos. Bueno, estamos hablando de toda la acción del movimiento. El mandato que da el cerebro lo hace a través de todo este proceso. Su estrecha relación funcional con otro de los núcleos basales, que es el putamen, da lugar a su agrupación en el conjunto denominado estriado, que también agrupa al núcleo accumbens. El caudado y el putamen se encuentran separados por las fibras descendentes de la cápsula interna. ¿Por qué les cuento todo esto? Y acá vemos las gráficas. Pueden ver, vamos a ver si se observa, esos dos manchas naranjas es de la zona del cerebro donde estamos hablando. Y acá tenemos un corte transversal para que vean todo el sistema de cobijo de lo que es la acción de los disparadores. Piensen que el cerebro tiene neurosensores que emiten rangos de longitud de onda, emiten señales todo el tiempo. Por eso hablamos de los humanos contacto. Creo que con estas pequeñas introducciones empiezan a entender hacia dónde apuntamos. Recientemente se ha demostrado que el núcleo caudado está altamente involucrado en el aprendizaje y la memoria, en particular en materia de tratamiento de retroalimentación. En general se ha demostrado que la actividad de los nervios estará presente en el núcleo caudado mientras que una persona está recibiendo una respuesta. Básicamente es la fundamentación que puede generar el sostén, el soporte de una afirmación tan contundente como que una persona efectivamente puede ser un emisor y también un receptor del contacto. ¿Entienden esto? Puede ser emisor y receptor del contacto. Acá vamos a tratar de escuchar a alguien para que nos hable de esto. Dentro específicamente del núcleo caudado no, por lo menos los estudios que hay hasta ahora, pero sí en la zona. O sea, el núcleo caudado está en el centro del cerebro y en esa zona de la corteza y también básicamente en los plexos coroides, corteza frontal, parte de la parte de las células nerviosas de la retina y también, pero en menor escala, en la pineal. Hay secreción de DMT. Concretamente están las dos enzimas, la INMT y la AACD, que son las dos encargadas del proceso de producir justamente la DMT. No específicamente del núcleo caudado, por lo menos no hay un estudio hoy que te diga en la cabeza del núcleo caudado, pero sí en los alrededores. Y hay otra cosa que no es un dato menor. Según lo que yo tengo entendido con respecto al tema del núcleo caudado, lo que encontraron es una mayor núcleo caudado más grande, digamos, como que habría mayor conexión, ¿no? Dentro, o mayor cantidad de fibras, por decirlo de alguna manera. Bueno, la DMT, justamente lo que se comprobó, aumenta la neurogénesis. Eso está comprobado en un estudio del año 2020. Por eso también se planteó de que podría llegar a utilizarse inclusive la misma ayahuasca que tiene DMT, por el tema del Alzheimer y las demencias y demás. Entonces, si hablamos de neurogénesis, aumenta la cantidad de neuronas, las cantidades de conexiones y demás, no sería extraño pensar también que justamente esa mayor neurogénesis en esa determinada zona pueda estar involucrando a la DMT.
Bueno, como verán, el doctor Berlanda nos da mucha información científica y eso apoya muchísimo el hecho de que en esa zona del cerebro empieza a producirse todos esos disparadores, todos esos efectos. Por supuesto, todo esto está en plena investigación, en pleno desarrollo probatorio, pero es algo que empieza a generar papers, documentos, que hace de que estén hoy viendo tantos científicos involucrándose en el estudio de los UAP, ovnis todavía como me gusta llamarlo, y estén generando una información tan rica y valiosa que sean parte de las investigaciones oficiales. Recuerdan que les dije hace un día, no se apresuren, ya vamos a hablar del síndrome hace un momento, ¿no? Unos días ya estoy girada. Síndrome de La Habana, bueno, acá lo tenemos. El síndrome de La Habana presenta como síntoma experimentar extraños ruidos, dolor de cabeza, sordera, pérdida de memoria, náuseas, y la presunción de estos diagnósticos, de estos disparadores, son ataques a través de microondas. Por supuesto, el nombre del síndrome ya habla de dónde empezó todo, La Habana, Cuba. Esto fue en diciembre del 2020, se realizó un estudio que ya vamos a hablar, pero tienen que saber básicamente que en el 2016, o sea que es bastante reciente, diplomáticos en la Embajada de Estados Unidos, Canadá, Francia, empezaron a experimentar estos síntomas y que causó la muerte de uno de ellos de la Embajada de Estados Unidos, una persona que desarrolló Alzheimer muy inmediato y grave, que lo llevó a la muerte. En diciembre del 2020, un estudio realizado por el Comité de Expertos de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, encargado por el mismísimo Departamento de Estado, llegó a la conclusión de que en general la energía RF, de estos de impulsos de microondas, pulsada y dirigida, parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos. ¿Por qué es valiosa esta definición de la Academia de Ciencias? Porque durante mucho tiempo estuvo desestimado la posibilidad de que las microondas sean las causantes de estas cuestiones. Hoy quiero decirles que está muy avanzado la probatoria de esto. De hecho, por ir más lejos, cuando empezó todo el conflicto con Ucrania y Rusia, hubo preparada una reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Paola Harris, donde fue suspendida una reunión cerca de la frontera con Ucrania en virtud de que se detectaron estos niveles extraordinarios de microondas y que estaban asociados al concepto del síndrome de La Habana. Esto hoy son denuncias que se hacen recurrentemente y hoy muchas de las reuniones de los altos jefes de Estado tienen una revisión de seguridad por el ataque de microondas. Esto es básicamente ya una confirmación. Vamos a ver un poquito qué es lo que presume esto en boca de quien. Miren. You said you were working in your lab and you were approached by people in the CIA? People from the government, people who said that they were associated with the CIA. Beginning of the injury studies that we did on a cohort of probably about 100 patients, the majority of whom ended up, the ones who especially got extremely sick, the majority of whom now we understand to mostly be Havana syndrome patients, or to have symptoms which are extremely similar to. I mean, the problem with Havana syndrome is that it's a broad array of different problems. So is that Havana syndrome attributed to UAPs or no? No. So, I mean, this is where people, I think, have gotten pretty confused about the whole thing. You know, there were about probably, between 80 and 100, I don't know the exact number, patients who'd all been essentially put into a bucket. These are people who there was no explanation for how they had come to be hurt. And they were a range of things that they were hearing noises in their heads. They were, getting sick. And then amongst them were a few experienced. Remember, this is circa 2012, 2013. So we didn't know
what was wrong with these people. And it wasn't really until 2018, 2019 when Havana syndrome started to really reach a crescendo of noticeability that Kit realized that many of our patients had symptomology similar to the Havana syndrome, them off the table. And for the caudate nucleus and the putamen, those were people that were having experiences? So that became a coincidental finding, right? So it wasn't, we weren't looking for it. We were just looking at the damage in some people's brains. And at least at the level of resolution of the MRIs that we had, there were some people who were clearly damaged, and it looked like, sclerosis in the brain, immune system damage, or some sort of damage, scarring. And by pure luck, the images were taken at least provided in a plane that basically bisected the basal ganglia more or less around the area here. I mean, of course, it's a whole MRI in 3D, but the ones that we happened to look at were sort of midline. And we noticed in a few of the individuals that they had a clear, basically looked like, at the beginning, we thought it was what's called white matter disease. But it's like, okay, well, we were excited at first because we thought that whatever the issue was with these people, it was focused on that area of the brain. But then the flip side of it, when we were looking at it, we were like, wait a second, if you look at these other ways of reading an MRI, you realize this was living tissue. And then you realize that, okay, this is actually a normal part of the brain. But in these individuals, it was hyperextended, right, or over dense. Now, why that's interesting is when we looked at a control set of individuals, you didn't find it. And yet in these individuals, you did. So we started thinking, or at least asking, well, what could be special or what's different about this group of individuals? Now, remember, a lot of these people ended up being Havana syndrome. They had no experiencers. There were a few experiencers, and there were just by chance, we threw in a couple of remote viewers. Bueno, ahí lo explicó claramente Gary Nolan. Es realmente la diferencia cuando se empieza a explorar académicamente y se pueden probar y fundamentar hechos constatables, digamos. Kit Green es el que descubre la relación entre lo diagnosticado del síndrome de Meniere con lo que empiezan a presentar los funcionarios, los pacientes ya a esta altura, que estuvieron en cercanías de UAP o en contacto con materiales vinculados a ellos. Luego de desarrollar este informe, que no está orientado a decir que esto es una amenaza, que esto es importante saberlo, sino a mostrar los hallazgos científicos, porque no sabemos qué está pasando, pero hay algo legítimo ahí para estudiar. Esto es la definición de Kit Green y es lo que lleva a continuar sus estudios. La Dirección Nacional de Inteligencia informa al presidente a través de lo generado por el grupo de trabajo. No se le dice a los formuladores de políticas qué política deben seguir. Ellos le daban opciones llamadas palancas de decisión, donde pueden tener una variedad de opciones que puedan ejecutar la evaluación del éxito y también el de los resultados no deseables. Y ahí asoman algunos rangos. Bueno, acá empieza a adentrarse estos descubrimientos en la faceta política. Silvia ya les presentó algunas cuestiones sobre el manejo de los experimentadores y la necesidad de mantenerlos en el anonimato por la información privilegiada que manejan. Y en estos hallazgos empiezan a aparecer también cuestiones vinculadas a la tecnología de estos fenómenos aéreos inusuales o extraordinarios y el aparato de decisión de la política, de los organismos de seguridad y de inteligencia, empiezan a tener una voz preponderante sobre qué hacer con esto. Y se han definido, se han detectado tres ejes. Uno, sobre la decisión a tomar. ¿Vamos a seguir observando este fenómeno sin provocarlo? O sea, observando el fenómeno, pero no provocamos al fenómeno. Esto de
verlo como nos decía Stephen Hopkins, no busquemos tanto porque no sabemos qué vamos a encontrar. Bueno, hay algunas voces que salen de los eventos vinculados a el Omni Tic Tac y estas operaciones del portaaviones Nimitz, donde manifiestan que en realidad esos eran programas que intentaban no solo observar al fenómeno, sino provocar para tener ese encuentro, esos contactos. Otro de los postulados es, vamos a seguir observando, pero queremos hacer algo para atraer el fenómeno. Básicamente es el fundamento de lo que les acabo de decir. Y otro, el tercero, el más complejo, no solo vamos a observar, sino que vamos a tomar una acción cinética contra este fenómeno, derribemos uno y los vemos. Este postulado será lo que pasó hace unos meses con los derribos de mano del NORAD entre Canadá, el gobierno de Canadá y Estados Unidos, de los cuales solo supimos que uno de esos derribos fue un globo meteorológico chino reconocido por China, y otros 3, 4 eventos no supimos nunca qué fue. Bueno, creo que está clarísimo el debate de fondo que hoy hay respecto a la toma de decisiones, qué hacer con el fenómeno UAP. Vamos a ahondarnos un poco en la parte más filosófica, si se quiere, esto. Y acá es donde empezamos a ver cómo sostenemos nuestras teorías. ¿El fenómeno está ahí afuera? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Por supuesto que yo voy a concluir que todos los que nos están viendo en este preciso momento van a gritar sí, por eso lo puse grande. Y ahí tenemos una foto muy emblemática, digamos. Nosotros estamos afuera. ¿Por qué no podría haber algo más inteligente o que provenga de otros lugares y también estar ahí afuera? No sé, me pregunto. Fíjense, el fenómeno es global. Cuando a nosotros nos preguntan, ¿hay algo especial en Victoria, en Capilla del Monte? No sé, por hablar de Argentina. La pregunta es sí, pero no es único de ese lugar. El fenómeno es global, presenta las mismas características, los mismos disparadores, hasta los mismos resultados cuando uno ahonda en los laboratorios. Nosotros intercambiamos todo el tiempo, no solo con colegas de Sudamérica, sino a nivel mundial, y nos encontramos con las mismas respuestas. Entonces, claramente la respuesta es sí, y muy grande. Es interesantísimo verlo. Acá les propongo hacer un razonamiento lógico. Partimos de la base de la incógnita a develar. UAP OVNI, planteo que es un consenso ya muy fuerte, que es de origen no humano. Muchas veces me preguntan, Andrea, ¿por qué lo llamás de origen no humano? Si vos sostenés la hipótesis extraterrestre. Ok, lo llamo de origen no humano porque dentro de esa concepción hay varias teorías. Acá desarrollo las dos más importantes. La teoría extraterrestre, en la cual me encuentro involucrada, y la teoría de la conciencia. Hoy, con todo lo que se está desarrollando, tienen muchas fortalezas ambas teorías, pero vamos a ver qué interesante lo que deparan. Los puntos amarillos terminan siendo coincidencias. De la teoría extraterrestre podemos tocar viajero del tiempo, originario de otros sistemas planetarios. De la teoría de la conciencia, estados alterados de conciencia, teoría de la distorsión, como la denomina nuestro amigo Antonio Caravaca en su muy buen trabajo. Pero en realidad estamos poniendo en juego si es realidad o imaginación, y ahí ellos mismos tienen divisiones. Y es muy interesante cómo a través de los años muchos de los pensadores, investigadores de este campo se reformularon. El mismo doctor Berlanda, él reconoce su cambio de mirada, su cambio de paradigma dentro de este desarrollo. Nosotros, por supuesto, también dentro de la teoría extraterrestre. En todos los casos hablamos que hay modificación de medios. Claramente la interacción, manipulación con las personas las compartimos. La presencia de desarrollos tecnológicos, bueno, ya hablamos que el fenómeno es global. El reconocimiento de no identificado de estos fenómenos, y por supuesto este criterio que ha generado que los gobiernos oficialmente lo investiguen, porque es fuerte el concepto de donde lo hacen, que son las amenazas avanzadas tecnológicas. Hoy un poco este es el proceso del razonamiento lógico en cuanto al estudio de estos fenómenos de origen no humano. Miren qué interesante, la mirada estratégica, nuestra mirada estratégica. Esta es la columna vertebral del proceso: testigos, evidencia, evaluación, base de datos, conclusiones y revisión de pares.
Los testigos son los que aportan experiencia e información, son el todo. Yo debato mucho con todo el mundo porque para mí no hay nada más importante que un buen testigo. Toda la evidencia secundaria, pero uno no sobrevive sin el otro, por lo cual es importante esa relación, la asociatividad de un buen testigo, por supuesto, y la evidencia que lo acompañe. La evidencia es la que acompaña el caso, porque si no tenemos alguien que describa el proceso que deja la evidencia, es muy difícil poder adentrarse en la incógnita del misterio. La evaluación, observar críticamente los elementos de un caso. Por supuesto que es importante ser crítico. Ser crítico no es igual a ser un objeto, un detractor de la búsqueda de respuestas inusuales. Al contrario, tener un espíritu crítico nos da la posibilidad de pasar por filtros que después se convierten en nuestras mayores fortalezas. Bases de datos. Concentrar variables para análisis e intercambio es un aspecto trascendente, preponderante y fundamental. Esto nos ha dado muchos elementos de avance. En Sudamérica somos muy fructíferos en el intercambio de datos y ahora eso lo estamos llevando a nivel internacional a otros continentes. Generar conclusiones con argumentos y afirmaciones relativas a datos de mediciones experimentales y de la lógica. Eso es muy importante porque no alcanza como investigador y más del campo civil ir a un lugar donde un testigo dice haber vivido una experiencia, que aparezca evidencia física, nos sacamos una foto con el testigo, le tomamos un cuestionario, le sacamos la foto al pueblo y listo, se acabó la investigación. No, hay que elaborar papers, documentos, que ponerlos a consideración de pares, y ahí es donde viene la culminación, la consagración del proceso. Constatar, certificar con herramientas de la ciencia, pero a través de terceros también. No quedarse con una única mirada a partir de lo que uno elabora. Entonces, esta mirada estratégica también quiero proponérselas para que la practiquen en su seno interno, desde el lugar que profesen y miren el fenómeno, porque van a encontrar elementos de respaldo, pero también de descarte, y eso a futuro será una situación que podrán eliminar y podrán concentrarse en lo que verdaderamente valga la pena. Fíjense, el desafío de explicar el origen empieza por evaluar nuestro propio sistema solar. Asteroides, planetas enanos, supernovas, lunas, miles de millones. Nuestro sistema solar está formado por una estrella, 8 planetas e innumerables cuerpos más pequeños, planetas enanos, asteroides, cometas. El Hubble reveló aproximadamente 100.000 millones de galaxias en el universo, pero es probable que este número aumente alrededor de 200.000 millones. La tecnología, a medida que vamos avanzando, nos va dando mayor precisión en la información. Miren, 300 millones de planetas habitables en la Vía Láctea, a 30 años luz del Sol, 4.000 exoplanetas, podrían descubrirse 3.000 más. Básicamente todas las semanas estamos viendo publicaciones científicas de nuevo descubrimiento de exoplanetas. Fíjense, la publicación de Astronomical Journal, que es la revista científica más importante. ¿Cómo no vamos a confiar que ahí afuera puede haber vida de todo tipo y en toda condición? Y lo que es también una situación importante, seguir la cronología de los hechos. Miren, me tomé el trabajo de hacer esta pequeña cronología. Ya llegamos incluso hasta el proyecto Galileo. Allá por el 2007 aparecieron las señales rápidas de radio, que al principio los astrónomos tradicionales decían, no, están captando las señales de radio del microondas donde los del observatorio de Australia calentaban la taza de café. Después salió en el 2010 nuestra querida Maslan Othman, que estaba a cargo de la Comisión del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas, que ella empezó a dar habilitar el debate. Bueno, ¿qué haríamos si se presentan civilizaciones que vienen a la Tierra? ¿Quién sería el que hable por la Tierra? Bueno, ella, como estaba a cargo del organismo de Naciones Unidas, dijo, es un buen ámbito las Naciones Unidas, representa a todos los pueblos,
con protocolos y reglamentaciones bien establecidas. Y le duró poco la declaración, porque la querida amiga Othman fue correteada por los medios de prensa como la embajadora extraterrestre, lo cual la llevó a la renuncia al poco tiempo de decir de estos dichos. Pero quiero destacarla muchísimo porque ella hizo reuniones muy importantes en la Royal Society. Si ustedes van a la página web de la Royal Society, van a escuchar las grabaciones de los debates sobre esta consigna. Después, en el 2010, a fines de ese año, tuvimos, ya todos conocimos, pero Stephen Hopkins participaba de los debates de la Royal Society, promocionado por la profesora Maslan Othman, y él decía: no busquemos tanto gente porque no sabemos con qué nos podemos encontrar, y si vienen a depredarnos, a conquistarnos. Bueno, él era una de las voces más fuertes sobre este aspecto. En el 2012 finaliza, y nos enteramos todos de que finaliza el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, que pasó inadvertido porque cuando realmente toma impacto es cuando aparece Luis Elizondo denunciando justamente. Esto prácticamente no se conocía. Pero en el 2016 sale Yuri Milner, el millonario ruso, financiando con $1 millón el proyecto Breakthrough, que era de búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Y a quién convoca? A nada más y nada menos que a Stephen Hopkins. Stephen Hopkins, que no quería saber nada de que salgamos a buscar, se pone a la cabeza de este proyecto, que por supuesto hoy está vigente y que es parte, una de las patas importantes del proyecto Galileo, que ya vamos a ver, y estuvo al frente de este programa hasta su fallecimiento. Después, bueno, viene un enunciado extraordinario en el 2017, 19 de octubre del 2017. Se descubre el primer objeto interestelar fuera del sistema solar, el Oumuamua, que hoy es el elemento artificial sostenido como de origen no humano a través de la identificación, de la no identificación con firmas digitales de un propulsor americano a la deriva que expuso Avi Loeb, pero que dio también sustento a lo que vamos a ver en un ratito, el proyecto Galileo. El 16 de diciembre del 2017 la historia cambia para siempre con el estudio de los fenómenos. Aparece Luis Elizondo, se conoce por parte de su propia boca, como ex jefe de este departamento, que el Pentágono tenía un comité que investigaba los UAP y que por supuesto Elizondo era su líder. Y él aparece de manos de Tom DeLonge en To the Star Academy of Science, donde ya mamá les refirió uno de los miembros, y con él empezaron a aparecer no solo videos, hoy conocido como el video del Omni Tic Tac, donde el piloto David Fravor puede documentar un vuelo transmedio y a velocidad hipersónica no recreable, y a partir de ahí empieza a cambiar toda la historia. El 25 de junio del 2021 se presenta el primer informe al Senado de Estados Unidos con 144 casos, que solo uno pudo ser identificado como un globo meteorológico, y 32 de esos casos fueron revisados con todo lo más fuerte de la ciencia sin poder explicar su origen. El 27 de diciembre del 2021 el presidente Biden firma el proyecto que autoriza al Pentágono a investigar UAP y le otorga financiamiento. En el proyecto de ley fiscal, que aprovecho para decirle que ya el Comité del Senado de Estados Unidos pide financiamiento para la nueva comisión AARO, que estudia ahora estos eventos en condiciones de vuelo en todos los medios, transmedios, o sea que pueden volar dentro de nuestra atmósfera, fuera de nuestra atmósfera y debajo del agua, y también le da mayor potestad de jerarquía a este comité para que pueda acceder, por ejemplo, a lo que David Grush, hace poquitos, ese oficial de inteligencia que trabajó en la antecesora de la AARO, que era la UAP Task Force, donde pudo determinar la existencia de material de ovnis concretamente recuperados y el estudio y trabajo en la recreación de ingeniería inversa sobre los metamateriales de origen desconocido. Y por último, para no avanzar más en esto, porque tenemos mucho para hablar de cara al futuro,
la constitución del proyecto Galileo de mano de Avi Loeb, el director de la Cátedra de Astrofísica de Harvard, que en estos mismos momentos está buscando un elemento caído en el Pacífico, donde ella pudo determinar materiales exóticos en el recupero submarino de este tremendo objeto que hasta ahora está vayan a la página de Galileo, que ahí él está publicando básicamente todos los días o todas las semanas lo que va descubriendo y los análisis químicos de estos eventos. Es muy interesante cuando queremos convencer a escépticos y todo. Yo diría, dejen de perder el tiempo, porque no hay que perder el tiempo con la negación. ¿El fenómeno sigue siendo extraterrestre? Sí, en mi humilde visión, viene de otros lados. Pienso que hay mucho por develar aún y que lo mejor básicamente está sucediendo y que vamos a ver muchas cosas reveladoras. Y esto quiero dejarles en reflexión, como una reflexión en voz alta, ¿no? Hay un fenómeno de origen humano. Yo me pregunto si hubieran extraterrestres con capacidades para intervenir a través de nuestras capacidades físicas y psíquicas. Creo que sí. Los elementos físicos comienzan a ser contundentes, firmas tecnológicas, sensores, inteligencia artificial. Esto lo estamos viendo prácticamente a diario. Hay demasiado interés de las instituciones y eso me pone en alerta. El concepto, tenemos que estar muy atentos entre estos conceptos de seguridad versus amenaza. Yo creo que tenemos que hacer desde el campo civil una fuerte apuesta, porque no hay nada que indique por lo menos que el fenómeno en sí sea una amenaza, porque ya con las características extraordinarias que presenta desde hace más de 70, 80 años, para poner un punto de origen, nos indicaría que no ha sido recreado y que recién ahora es reconocido. Hay un fenómeno más allá de Estados Unidos, Rusia y China. Creo que tenemos que darle fortaleza a la investigación en todos los continentes. América, y sé que la mayoría de los que nos están viendo son todos, en gran mayoría, hispanoparlantes americanos, pero esto es un mensaje para todos. Hay que defender esta condición global del fenómeno, no es propiedad de nadie, porque puede tener elementos extraordinarios que den situaciones increíbles para el avance científico, tecnológico, con las implicancias que eso tiene a nuestra sociedad global. Y yo creo que lo más importante que puedo dejarles hoy es que es importante prepararse para el contacto, pero para el verdadero contacto. Tratemos de dejar de lado todo aquello que enturbia el camino, porque realmente el fenómeno está ahí, nos acompaña hace muchos años y creo que hay que estar preparados para este viaje. Amigos, quisiera preguntarles eso. ¿Quién me acompaña en este viaje? Si quieren hacerlo, ya saben dónde encontrarnos. Muchas gracias, espero que disfruten de este gran evento. Gracias por invitarnos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.